En la India colonial, el gobierno británico tenía un problema con las cobras. Había demasiadas en Delhi. Así que ofrecieron una recompensa por cada cobra muerta que los ciudadanos entregaran. La lógica era impecable: más recompensas, menos cobras. Lo que ocurrió fue lo contrario. Los ciudadanos empezaron a criar cobras para cobrar la recompensa. Cuando el gobierno descubrió la trampa y canceló el programa, los criadores soltaron las cobras. Delhi acabó con más cobras que al principio. Se llama el efecto cobra. Y es uno de los ejemplos más citados de un fenómeno que ocurre con frecuencia inquietante: políticas bien intencionadas que producen exactamente lo contrario de lo que pretendían. Hemos dedicado toda esta temporada a las herramientas del Estado. Política monetaria, fiscal, regulación, red de seguridad. Es hora de ser honestos sobre sus límites. En los 7 episodios anteriores hemos visto lo que los gobiernos pueden hacer con la economía. Hoy vemos lo que puede salir mal. No porque el Estado sea inherentemente malo, esa sería una posición ideológica, no analítica, sino porque toda institución humana comete errores, y las instituciones con mucho poder cometen errores con mucho impacto. Los economistas llaman a esto fallo de gobierno, el equivalente del fallo de mercado que vimos en episodios anteriores. Los mercados fallan. Los gobiernos también. La pregunta no es cuál falla más, sino cómo minimizar ambos tipos de fallo. El efecto cobra no es un caso aislado. Es la manifestación de un principio general: cuando una política crea incentivos nuevos, las personas responden a esos incentivos, a veces de formas que el legislador no anticipó. Los controles de precios son un ejemplo clásico. Cuando un gobierno fija un precio máximo por debajo del precio de mercado, la intención suele ser proteger a los consumidores más pobres. Pero el resultado frecuente es escasez. Si los productores no pueden vender a un precio que cubra sus costes, producen menos. Los productos desaparecen de los estantes. Aparece un mercado negro donde los precios son aún más altos que antes del control. Venezuela ilustra este mecanismo a gran escala. Desde 2003, el gobierno impuso controles de precios a cientos de productos básicos. La intención era que los alimentos fueran accesibles. El resultado fue que la producción nacional se desplomó, las importaciones se volvieron insostenibles y los supermercados se vaciaron. En 2018, la inflación superó el 1.000.000%. Los defensores de los controles de precios señalan que en circunstancias específicas, durante guerras o catástrofes naturales, pueden funcionar temporalmente. Los críticos responden que casi siempre generan más problemas de los que resuelven, especialmente cuando se mantienen en el tiempo. La evidencia histórica tiende a dar la razón a los críticos, aunque las circunstancias importan. El subsidio a los combustibles fósiles es otro incentivo perverso a escala global. Los gobiernos gastan más de 500.000 millones de dólares al año subsidiando petróleo, gas y carbón, a menudo con la intención de mantener los precios bajos para los hogares pobres. Pero el grueso del subsidio beneficia a los que más consumen, que son los más ricos. Y al mismo tiempo, desincentiva la transición a energías limpias. En el episodio sobre regulación vimos la captura regulatoria, cuando las industrias reguladas influyen en quienes las regulan. Pero el fenómeno es más amplio. El Estado entero puede ser capturado por intereses particulares. La teoría de la elección pública, desarrollada por James Buchanan y Gordon Tullock en los años 60, aplica el análisis económico al comportamiento de los políticos y burócratas. Su premisa es simple: los políticos y los funcionarios no son ángeles desinteresados. Son personas que responden a incentivos, igual que los empresarios. Los políticos quieren votos. Los burócratas quieren presupuesto y poder. Los grupos de presión quieren leyes que les beneficien. El resultado es lo que los economistas llaman búsqueda de rentas. En lugar de crear riqueza produciendo bienes y servicios, algunos agentes dedican recursos a capturar riqueza influyendo en las decisiones del gobierno. Lobbies que consiguen aranceles que protegen a sus industrias a costa de los consumidores. Empresas que obtienen contratos públicos por conexiones más que por competencia. Sectores que bloquean reformas que les perjudicarían aunque beneficiasen al conjunto. La corrupción es la forma más visible de captura estatal. Transparency International estima que la corrupción cuesta al mundo más de $2 billones al año. Pero la captura no siempre es corrupta en sentido legal. Un lobby farmacéutico que consigue que una ley prohíba la importación de medicamentos más baratos actúa legalmente. Pero el resultado es el mismo: beneficio privado a costa del público. Max Weber, el sociólogo alemán, describió la burocracia como la forma más racional y eficiente de organización. Reglas claras, jerarquía definida, decisiones basadas en procedimientos, no en caprichos. En teoría, la burocracia es imparcial y predecible. En la práctica, la burocracia desarrolla patologías propias. La primera es la rigidez. Las reglas diseñadas para un contexto específico se mantienen cuando el contexto cambia. Los procedimientos se convierten en fines en sí mismos. El papeleo se multiplica. La capacidad de adaptación se reduce. La segunda es la expansión.
Las burocracias tienden a crecer independientemente de si el problema que justificó su creación sigue existiendo. Cada departamento defiende su presupuesto. Cada funcionario defiende su puesto. La ley de Parkinson, formulada medio en broma en 1955, dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para completarlo. Parkinson hablaba de la burocracia del almirantazgo británico, que creció un 78% mientras la flota se reducía. La tercera es la asimetría de información. Los burócratas saben más sobre lo que hacen que los políticos que los supervisan y que los ciudadanos a quienes sirven. Esta ventaja informativa puede usarse para proteger intereses burocráticos, ocultar ineficiencias o resistir reformas. Nada de esto significa que la burocracia sea innecesaria. Una sociedad sin administración pública sería caótica. Pero reconocer las patologías burocráticas es esencial para diseñar instituciones que funcionen. Muchas de las peores intervenciones estatales no fueron mal intencionadas. Fueron bien intencionadas pero mal diseñadas. La prohibición del alcohol en Estados Unidos, de 1920 a 1933, es quizá el ejemplo más conocido. La intención era mejorar la salud pública y reducir la violencia doméstica. El resultado fue el florecimiento del crimen organizado, la corrupción policial masiva y un consumo de alcohol que apenas disminuyó. La política de vivienda pública en muchos países produjo barriadas segregadas que concentraron pobreza, criminalidad y desesperanza. La intención era dar vivienda digna a los más pobres. El resultado fue crear guetos. Las leyes de salario mínimo, en su nivel actual, parecen tener efectos positivos modestos. Pero cuando se fijan muy por encima del mercado, pueden destruir empleo en los segmentos menos cualificados. El nivel exacto donde el beneficio supera al coste es objeto de debate empírico genuino. El patrón es siempre el mismo. Una intención noble. Un mecanismo que ignora cómo responden las personas a los incentivos. Y un resultado que empeora lo que pretendía mejorar. La lección no es que las intervenciones estén siempre mal, sino que el diseño importa tanto como la intención. El fallo de gobierno no es un argumento contra el gobierno. Es un argumento a favor de un gobierno mejor diseñado. Los mercados fallan. Los gobiernos fallan. La cuestión no es elegir entre un sistema perfecto y otro imperfecto. Es elegir entre dos sistemas imperfectos y diseñar instituciones que minimicen los fallos de ambos. Los contrapesos institucionales importan. Tribunales independientes que puedan anular políticas dañinas. Medios de comunicación libres que expongan la corrupción. Transparencia en los contratos públicos. Evaluaciones rigurosas de las políticas existentes. Cláusulas de extinción que obliguen a revisar y justificar la continuidad de cada programa. La evidencia empírica sobre qué funciona y qué no es cada vez más rica. Los ensayos controlados aleatorizados. La revolución de la economía basada en evidencia impulsada por Esther Duflo y Abhijit Banerjee permiten evaluar políticas con rigor científico antes de implementarlas a gran escala. Es una de las innovaciones más prometedoras en el diseño de políticas públicas. Para las personas que sufren las consecuencias de un fallo de gobierno, la experiencia es tan real como la de un fallo de mercado. Un agricultor cuyos productos no pueden competir porque los subsidios de otro país distorsionan los precios. Un enfermo que no puede acceder a un medicamento porque la regulación de patentes lo encarece artificialmente. Una familia que pierde su vivienda porque la política monetaria generó una burbuja inmobiliaria. El cinismo hacia el gobierno no ayuda. Pero la fe ciega tampoco. Lo que ayuda es la exigencia informada, saber qué pueden hacer los gobiernos, qué no pueden, y que suelen estropear. La ciudadanía económicamente alfabetizada es la mejor protección contra los fallos tanto del mercado como del Estado. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, los fallos de gobierno son tan reales como los fallos de mercado. Los incentivos perversos, las consecuencias no deseadas, la captura estatal y las patologías burocráticas producen resultados que a menudo empeoran los problemas que pretendían resolver. El efecto cobra, los controles de precios en Venezuela y la prohibición son ejemplos clásicos. Segunda, la teoría de la elección pública nos recuerda que los políticos y burócratas responden a incentivos. La búsqueda de rentas, la captura regulatoria y la corrupción no son aberraciones. Son consecuencias predecibles cuando los incentivos están mal diseñados. Los contrapesos institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas son las mejores defensas. Tercera, la cuestión no es Estado sí o Estado no. ¿Es Estado bien diseñado o Estado mal diseñado? La economía basada en evidencia, con ensayos controlados y evaluaciones rigurosas, ofrece herramientas para mejorar las políticas públicas. La intención no basta. El diseño lo es todo. La temporada 13 ha explorado lo que los gobiernos hacen con la economía, las herramientas, los éxitos, los fracasos. En la temporada 14, dejamos atrás el siglo XX y nos enfrentamos a las preguntas económicas del siglo XXI. Dinero digital, inteligencia artificial, cambio climático y el futuro del trabajo. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora converge ahí.